Pues bien, hoy volvemos, bueno, primero de todo os doy la bienvenida, porque si no es de muy mala educación. Primero de todo, después de daros la bienvenida, lo que quiero deciros es que el tema central va a ser prácticamente noticias de actualidad en relación con la profecía. Veréis que alguna quizás ya ha dejado de ser de tanta actualidad, porque ha pasado un tiempo desde que estaba recopilada, pero que no deja de ser interesante. Pero veréis por qué os la he puesto igualmente, porque hay toda una sucesión de hechos que conviene conocer para ver cómo realmente las profecías se están cumpliendo y de un modo realmente impresionante. A pesar de todo, quiero deciros que va a haber una pequeña sorpresita en medio y vamos a empezar con una noticia que ya sé que la gente siempre me escribe diciendo, bueno, riéndose un poquillo de lo que digo, de que es algo, una noticia que no tiene desperdicio. Y es que verdaderamente lo que vais a ver ahora no tiene desperdicio. Y más que nunca os lo digo con toda rotundidad. Fijaros, bajo este encabezamiento que hemos puesto de la Unión Europea, que, bueno, no sé qué calificativo ponerle a esta noticia, pero que a los seguidores de la profecía, a los seguidores de estas conferencias, debería ponérseles los pelos de punta. Aquí la tenéis. Sacada de Zenit. Ya sabéis que pertenece al Vaticano, Oficina de Información del Vaticano. Fijaros qué pone aquí. Movilización para la protección del domingo a nivel europeo. Si recordáis, hace poco tiempo apareció una noticia que nosotros divulgamos desde aquí, que era precisamente prácticamente lo mismo, pero que no llegó a tratarse finalmente en el Parlamento Europeo. Después de pocos meses, tal como era fácil pronosticar, ellos no se estarían quietos, volverían a la carga, y fijaros la noticia que nos dice: las conferencias episcopales apoyan la iniciativa. Bruselas, domingo 7 de marzo de 2010. En Europa se está produciendo una movilización para proteger el domingo en la que participa la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE. ¿Lo recordáis? Como parte de esta movilización, se celebrará una conferencia en el Parlamento Europeo sobre este asunto. La conferencia para relanzar el debate sobre la protección del domingo a nivel europeo tendrá lugar el próximo 24 de marzo en el Parlamento Europeo en Bruselas, informa Zenit la COMECE. ¿A qué día estamos? 20 de marzo. Dentro de 4 días esto es debatido en el Parlamento Europeo en Bruselas. Ha sido organizada por los diputados europeos Thomas Mann, y aquí pone los partidos a los cuales pertenecen, de Alemania, Patricia Toia, de Italia, y la Fundación Konrad Adenauer. Y está apoyada por sindicatos europeos, organizaciones de la sociedad civil y las iglesias. Yo no sé si recordáis alguna cita de Ellen White donde trataba sobre los sindicatos y su importancia en el tiempo del fin, de cómo las sociedades secretas actuarían a través de ellos. Pues bien, qué curioso que los sindicatos estén apoyando esta iniciativa popular. Popular, entre comillas, ¿verdad? Esta vez, fijaros que ya no es solo COMECE quien presenta esto, sino que además son estos sindicatos, son organizaciones civiles y iglesias. Mejor dicho, iglesias, ¿no? ¿Sería? Pero vamos a seguir leyendo. László Andor, el nuevo comisario europeo encargado de empleo y asuntos sociales, hablará sobre la materia, así como numerosos expertos y diputados europeos. La Comisión Europea debe presentar en fecha próxima el nuevo proyecto de directiva Tiempos de Trabajo. En su versión inicial, 1993, esta directiva mencionaba el domingo como debiendo ser, en principio, el día de descanso semanal para los trabajadores en la Unión Europea. Esta mención fue enseguida retirada, sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, 1996, fijaros si ya lleva años dando vueltas el asunto, porque el legislador europeo no había aprobado la relación entre el domingo festivo
y la protección de la salud de los trabajadores. Después, varios estudios han demostrado que esta relación entre salud de los trabajadores y reposo dominical existe. Impresionante. Primero, no hay estudios, no se aprueba, no se legisla bien. Curiosamente, al cabo de un tiempo empiezan a aparecer estudios demostrando precisamente que entre la salud de los trabajadores y el domingo hay una conexión tremenda. Caray, qué casualidades esos estudios, ¿eh? Pero también yo me pregunto, ¿y si en vez de reposo dominical fuese reposo sabático, no sería el mismo beneficio acaso? ¿Por qué tiene que ser reposo dominical? Al lado veis un anuncio de niños corriendo. Bueno, es llamativo también, ¿no? Work Free Sunday. ¿Qué quiere decir? Trabajo libre en domingo, o libre de trabajo en domingo. Esa es la protección. Pues bien, vamos a ver un poquito más. Además, afirma la Comece, un día de descanso semanal común a toda la sociedad permite a las familias encontrarse y a los ciudadanos dedicarse a actividades culturales, espirituales y sociales. Pues es para ir al lavabo, sinceramente, ¿eh? Casi nada. Y esto tiene que ser a través de un día exclusivo para todos. Y el domingo, precisamente. Hay gente que dice, bueno, no, el domingo no pasará nada, todo el mundo podrá seguir haciendo su vida, que esto son tonterías. Pues, bueno, los tornillos se irán apretando, porque de dedicarse a actividades culturales y sociales a todo el mundo le gusta bastante. En cuanto a las espirituales, aún parece que no. Pero por el aro se tendrá que pasar. El domingo añade, dado que permite mantener la cohesión de nuestras sociedades, especialmente sacudidas por la crisis económica, es un elemento valioso que conviene rehabilitar como pilar del modelo social europeo. Con el rollo de la crisis económica, nos quieren encolomar el domingo. ¿Cómo las cosas no suceden porque sí? Hace falta una excusa para que estas cosas se puedan implementar. Bueno, ya la han conseguido. Por este motivo, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea apoya la iniciativa de los diputados europeos Thomas Mann y Patricia Toia e invita a todas las personas u organizaciones interesadas a participar en esta conferencia. Hay una noticia que yo aquí no he incluido, pero ya se están pasando escritos donde la gente firma para apoyar esta iniciativa en plan popular. Pues bueno, las cosas se están consolidando y muy bien. La conferencia titulada Protección de un domingo libre de trabajo será inaugurada por Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo. A continuación, se celebrará un panel en el que participarán Thomas Mann, vicepresidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Introducción y Moderación, Laszlo Andor, comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Ingrid Scherbrok, vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos Alemanes, profesor Friedhelm Nachreiner, Sociedad de Investigación en Psicología Industrial y Organizativa, GAWO, experto en los procedimientos ante el Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre leyes de protección del domingo. Yo no sé si hay palabras para definir toda esta situación. Yo no sé si realmente esto se va a aceptar o no. Yo no sé si se acepta cuánto tiempo va a pasar hasta que el pueblo de Dios, el guardador del sábado, empiece a tener problemas. Pero las cosas se están poniendo realmente feas. Posteriormente, se abrirá un espacio para escuchar las voces de las contrapartes que apoyan la movilización. Y aquí pone unos cuantos nombres. Y aquí están vinculados. Realmente, fijaros, obispo, luego diputado europeo, presidente de la Unión Europea Trabajadores Cristianos Demócratas, representantes de Iglesia Reformada Unida, Alianza Austríaca por el Domingo Libre, Fuerza Obrera, Alianza Alemana por el Domingo Libre. Caray, qué apoyos se han buscado, ¿eh? A continuación tendrán lugar los discursos de miembros del Parlamento Europeo. Y nos cita gente de Hungría, de la República Checa, de Francia, de Bélgica, de Portugal.
Tras un debate con la audiencia, se presentarán las conclusiones e intervendrá Patricia Toia, vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Quien quiera participar debe inscribirse obligatoriamente antes del 12 de marzo en la siguiente dirección: Thomas Mann, etcétera, etcétera. Bueno, pues por si era poco, aquí un poquito más. El diputado europeo Kastler se bate por restaurar el descanso dominical. Y fijaros, está extraído de una página que toca trompeta en Sion. Os la recomiendo y mucho. Fijaros lo que pone aquí. Lanza la campaña "Mamá y papá nos pertenecen en domingo". Impresionante. Es evidente a qué se está refiriendo. Si los padres están trabajando, los niños, ¿qué hacen en ese día? Pues claro, hay que arreglar las familias, hay que arreglar la sociedad, ¿verdad? Estrasburgo, martes 16 de marzo del 2010, también sacada de Zenit. El diputado europeo alemán Martin Kastler ha lanzado el primer referéndum ciudadano de la Unión Europea para pedir que el domingo vuelva a ser una jornada consagrada al reposo y la vida familiar. A la derecha veis la foto de este señor. Ha llegado el momento de mostrar que, en cuantos ciudadanos europeos, queremos implicarnos no solo a través de las elecciones, sino también de otras formas, explica Martin Kastler, diputado europeo de la Unión Cristiana Social, miembro de la coalición en el poder en Alemania, en el sitio web de la petición suya, de aquí, de Freie Sunday, en inglés y alemán. Lanzando la primera iniciativa ciudadana europea, Martin Kastler aspira a proteger el domingo como un día de descanso en toda Europa. ¿Sabéis, recordáis la cita de Ellen White, que hablaba de dónde habría los problemas con el domingo? Dentro del mundo cristiano, básicamente. Pues bueno, ya empezamos a ver sus cumplimientos, ¿eh? Para ello presentó recientemente en el Parlamento Europeo de Estrasburgo la campaña en Internet "Mamá y papá nos pertenecen en domingo", a la que ya se han adherido con su firma más de 11.000 personas de diversos países europeos. Recientemente la Comisión Europea acabó la consulta relativa a la implementación de la iniciativa de los ciudadanos europeos. Kastler afirma que la implementación de la iniciativa reforzará la democracia en la Unión Europea. Interesante, ¿eh? Esto refuerza la democracia en la Unión Europea. Además afirma que gracias al Tratado de Lisboa, casi nada, y la introducción de la iniciativa, nosotros como ciudadanos europeos por primera vez tenemos la oportunidad de defender nuestros intereses. Deseamos usar esta oportunidad para asegurar un domingo libre. ¿Quién se creía que el Tratado de Lisboa era una buena cosa? Vaya encerrona, vaya encerrona. Kastler invita a todo aquel que esté convencido de la importancia de un domingo libre y una democracia directa a registrarse ahora. Según el diputado europeo, los ciudadanos deberían estar más directamente implicados en la democracia. Kastler espera que la campaña constituya una gran presión pública de manera que nadie pueda ignorar que todo domingo es un día familiar. Pues si el domingo es el día familiar, ¿el sábado qué va a ser? Pues me suena que va a ser laboral, no sé por qué. Para el diputado de 35 años, el domingo pertenece a Europa. El domingo libre de trabajo es parte de la cultura europea. Yo diría de la cultura vaticana transmitida al protestantismo también, pero bueno. Necesitamos tiempo para nuestras familias y relaciones, para la sociedad civil y la religión. Una vida llena de días de trabajo no es probable que sea satisfactoria. Pues precisamente por eso Dios dijo que el sábado era descanso, sábado, reposo. No dijo domingo, pero bueno. Padre de 2 hijos, señala la importancia de los domingos libres para los niños. En domingo los padres están para sus hijos y los niños están para sus padres. Siguiendo un antiguo lema sindicalista alemán, Kastler eligió el eslogan de la campaña "Mamá y papá nos pertenecen en domingo". Especialmente con vistas a la población mayor, Kastler pide una estrategia europea infantil. Madre mía. Europa debería ser la región del mundo más amiga de los niños. ¿Cómo empalmar ideas? Yo sinceramente estoy alucinado. Hace un año, Kastler y otros 4 diputados europeos de diferentes países introdujeron una declaración escrita sobre la protección de un domingo libre de trabajo en Europa en el Parlamento Europeo.
aunque no se alcanzó la cuota requerida de más del 50% de los parlamentarios, aún así 261 diputados firmaron la declaración. Kastler predice un gran éxito para su actual iniciativa. Gente de diferentes procedencias políticas y sociales pueden apoyar la protección del domingo. Por consiguiente, cada persona y organización de toda Europa es bienvenida a apoyar la primera iniciativa ciudadana europea. ¿Aún no creéis quién está trabajando detrás de los partidos políticos y asociaciones sindicales y sociales? La campaña Mamá y Papá nos pertenecen en domingo ofrece una serie de motivos para apoyar esta iniciativa. Se necesita un domingo libre de trabajo en Europa, afirma, porque los niños necesitan un día familiar que sea protegido como día libre de trabajo. Esto lleva adelante a Europa en su camino para convertirse en la región del mundo más amiga de los niños. Según la legislación de la UE, el domingo es el día de descanso semanal para niños y adolescentes. Las escuelas y las instituciones públicas nunca acostumbran a trabajar los domingos y no piensan hacerlo en el futuro, a pesar de las diversas procedencias religiosas, culturales y étnicas. Los estudios prueban los efectos positivos sobre la salud del domingo libre de trabajo. es que, en fin, ya no sé si cuesta aguantarse la risa. Cada persona necesita emplear un tiempo para el relax, ser activo en la sociedad civil, sus aficiones y la religión. El domingo libre de trabajo es un pilar esencial del modelo social europeo y de parte de la herencia cultural europea. Si queréis más información, ya sabéis dónde escribir, dónde mirar. Bien, yo sinceramente no tengo suficientes palabras para ver el entramado tan perfecto que el Vaticano está ideando utilizando a cualquier organización, cualquier persona, cualquier partido político, cualquier sindicato, junto a las sociedades secretas, para crear lo que tanto tiempo venimos diciendo en estas conferencias. Pues bien, hay gente que aún se cree que esto son tonterías. Yo empiezo a preguntarme si nuestros niños también van a tener el domingo como día festivo. ¿Llegará un momento en que quizás el sábado tendrán que ir a escuela? Parece que hay países que eso ya es así. Aquí en España eso sucedía cuando éramos niños. Algunos que ya tenemos más de 40. Pero, bueno, las cosas parece que irán cambiando un poquito. ¿Y quién va a ser el guapo que se va a poner contra esta normativa? ¿Quién va a ser el que va a ponerse en tal situación para decir, no, es que esto no es así? Porque, ¿de qué vas a ser tildado? Que vas contra el bienestar de Europa. ¿Empezamos a darnos cuenta de la importancia de esto? ¿Nos empezamos a dar cuenta de lo que es la marca de la bestia en realidad, en comparación al sello de Dios? Esto ya no son bromas, ¿eh? Catecismo Católico, en su apartado 2168 dice, el tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. Aparece en Éxodo 31:15. Ellos lo califican como tercer mandamiento, ya sabéis por qué. Si no, repasad las conferencias. 21:84. Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, Génesis 2:2, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que la institución del Día del Señor, ¿es para ellos el sábado o es el domingo? Para ellos es el domingo. Pero fijaros que antes han hablado del sábado. 21:85. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan ¿el qué? El culto debido a Dios, la alegría propia del Día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud. Todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social
y religiosa. Bueno, yo no sé si nos damos cuenta lo bien tramado que está todo. Pero realmente esto se nos está viniendo encima. Y todos esos protestantes que se reían de los adventistas porque proclamaban que tarde o temprano empezarían a salir leyes dominicales, ahora tendrán que empezar a mirarse las profecías de otro modo y decir quién tiene la razón. Reconocer quién tiene la razón. Lo mismo con los católicos, por supuesto. Pero es que este mensaje se debe extender a todo el mundo, porque el mundo debe conocer cuál es la verdad. ¿Y quién nos está poniendo esta trampa tan perfecta? Satanás está detrás de esto, va contra el pueblo de Dios. Debe buscar todas sus artimañas posibles. ¿Y a quién va a utilizar? A sus agentes, por supuesto. Y aquí hacemos lo que parece un pequeño cambio de tema. Parece, eso es lo bueno, parece. Abrirá oficina en Bruselas próximamente. La masonería decidida a imponer en la Unión Europea la ilustración y el secularismo contra las iglesias. Bueno, y ahora aquí da la sensación de como si entre unos y otros hubiera un cierto pique. La masonería europea tiene en su horizonte la creación de una federación que potencie su actividad, aunque todavía está lejos de lograrla. Mientras tanto, ya ha designado al antiguo gran maestre del Gran Oriente de Francia, Jean-Michel Guillardet, para dirigir la oficina de intereses masónicos ante las instituciones de la Unión Europea. Pues menos mal que no se encargan de temas políticos y que en sus logias no debaten sobre política, porque yo no sé de qué van a hablar allí entonces. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Según ha declarado Jean-Michel Guillardet, ex gran maestre del Gran Oriente de Francia, al diario francés Le Soir, la masonería está decidida, he quedado bien, diciendo Le Soir, la masonería está decidida a redoblar sus esfuerzos para influir con mayor éxito, desde su perspectiva, en las políticas diseñadas desde las instituciones europeas. Mira, voy a retroceder y todo. Desde su perspectiva en las políticas diseñadas desde las instituciones europeas. Influir en las políticas. Esto no es meterse en política, entonces. Bueno. La gran batalla. Para ello ya ha creado un grupo que se encarga de la organización masónica de Europa y que tratará de resolver lo que para Guillardet es la dificultad de introducir el mensaje secular, porque señala, las iglesias están todavía muy presentes. Una circunstancia que, a juicio de este significado masón, supone una gran batalla aún por librarse. El instrumento concreto para librar esta batalla será una delegación general de la masonería y del libre pensamiento en las instituciones europeas. En contraste con el mensaje cristiano de proponer la fe y las ideas que emanan de la doctrina social de la Iglesia, Guillardet señala que el objetivo de la masonería europea es imponer la concepción universalista de la Ilustración, que consiste en imponer el concepto de ciudadano y de ciudadano europeo, antes que el de judío, negro, norteafricano, homosexual, heterosexual, etc. Y por si no quedara claro, puntualiza, se debe llegar a entender que lo que nos une es la idea del hombre liberado de sus vínculos de pertenencia. Esta imposición está dentro de la estrategia masónica para Europa, más allá de la lucha contra el secularismo, aunque no abandonan este objetivo. Es necesario que las obediencias masónicas hagan política en el buen sentido, y más allá de los partidos, transmitan el secularismo y expresen su desacuerdo con las decisiones europeas o de los gobiernos. Pues les queda muy claro, y más allá de los partidos van a hacer política. ¿Qué quiere decir? Que están ya en los partidos políticos, y ahora irán más allá. Y aquí tenemos... Los masones eligen a Alfonso Ortega como nuevo gran maestro de España. ¿Dónde se reunieron? En Palma, Mallorca, reunión anual de la Gran Logia de España. Este es el señor que ha sido elegido y dicen que han apostado por una nueva etapa marcada por un cambio generacional. También han sido nombrados el nuevo gran tesorero y gran orador. Y aquí tenéis todo el escrito que nos habla de ello. Fijaros cómo estas noticias están saliendo ya cada vez más a la luz. España era un país donde la masonería siempre estaba parecía tapada, encubierta, por temor, decían,
Ahora, bueno, se generaliza todo de un modo muy abierto, se está haciendo ver a la sociedad que todo esto es lo mejor del mundo, por tanto ellos trabajan para la sociedad perfectamente bien. Por tanto, no nos deben extrañar encontrar estas cosas ya por Internet, en periódicos y donde sea. Si no hubiésemos visto todo lo que hay detrás, también nos colaría a nosotros que todo esto es muy bueno, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis todo el artículo. Esta reunión fue importante porque dice que se realiza en 27 años fuera de Madrid. Es la primera que hacen. Y ahí la sorpresa. Decíamos que ya se había acabado hablar de la profecía del tercer templo de Jerusalén. Pues nos hemos visto obligados a tener que poner una sexta parte. Y diréis, ¿y ahora de qué va a hablar este hombre aquí? Pues es que no ha quedado más remedio. Y ahora vais a entender por qué. ¿Recordáis? Al finalizar lo anterior, dije de que deberíamos seguir muy atentos porque ese tema yo lo daba por cerrado, pero que noticias surgirían al respecto y que deberíamos estar muy atentos por todo lo que ello implicaba. Pues es que fue cerrar la conferencia, ya veis el tiempo que ha pasado de la anterior a ahora, y tener que poner lo que ahora vais a ver. Vais a ver un vídeo de una reconstrucción que precisamente sucede en Jerusalén. Es una reconstrucción de una sinagoga llamada Urba, que quiere decir ruina, y no quiero que os perdáis la filmación ni después las noticias que salen relacionadas al respecto. Estad muy atentos porque veréis qué relación tiene esto con el tercer templo de Jerusalén. Estos días en la Jerusalén antigua se revive una antigua profecía. El motivo, la reapertura de esta sinagoga, Urba, ruina en hebreo. Y es que, según enunció el sabio Gaón en el siglo XVIII, con la tercera reconstrucción del templo, dará comienzo la era del Mesías en el judaísmo. Una profecía que fue secundada por grandes rabinos, como explica el director de la Compañía para la Reconstrucción del Barrio Judío de la Ciudad Vieja, Nissim Arazi. Según Arazi, fueron esos rabinos los que dijeron que cuando la sinagoga se reconstruyera, comenzaría la siguiente fase de reconstrucción del tercer templo. Por eso es tan especial. Los obreros están dando los últimos retoques al edificio de cara a su reapertura el próximo 15 de marzo. Unas obras que han recobrado los motivos neobizantinos de la sinagoga original, destruida por 2 veces, la última en la guerra árabe-israelí de 1948. La que ahora se reconstruye es una réplica casi exacta de la primera Urba. Una sinagoga rodeada de leyendas que, pese a llamarse ruina, se erigió en el epicentro del judaísmo y en la portadora de su mensaje de redención mesiánica. Si os habéis fijado, es realmente impresionante ver cómo una construcción de una antigua sinagoga detrás tiene una historia que nos podía pasar totalmente desapercibida. Según un señor rabino, pronosticó hace muchos años que esta sinagoga sería destruida y que a la tercera reconstrucción empezaba el período para también la reinauguración de lo que llegaría a ser el tercer templo de Jerusalén. Curiosamente, las 2 destrucciones anteriores sucedieron. Ahora ha llegado el momento. Por eso la cara de alegría de este señor que estaba siendo entrevistado, porque sabe que empieza el periodo para que se vaya a reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Y vamos a ver algunas noticias que han pasado relacionadas con todo esto. Protestan más de 2000 israelíes contra la colonización de Jerusalén Este por Tel Aviv. Pues, ¿a qué se debe todo esto? Con banderas rojas, los israelíes con la inscripción Shalom, paz en hebreo, y gritos de no a la depuración étnica, unos 2000 manifestantes israelíes se reunieron hoy en el barrio árabe Sheikh Jarrah de Jerusalén Este para denunciar la colonización por Israel en esta parte de la ciudad. Noticia del día 7 de marzo. ¿Qué pasa con todo esto? Lógicamente, incidentes.
Y quiero que os quedéis siempre con este detalle. Veréis el párrafo central. Empezamos por el de arriba. Numerosos miembros de las fuerzas del orden fueron desplegados para contener la protesta que la policía quiso prohibir y que finalmente fue autorizada después de una apelación presentada por los movimientos de extrema izquierda. Fuertes tensiones reinan en la ciudad vieja de Jerusalén luego de los enfrentamientos del pasado viernes entre palestinos y policías israelíes en los alrededores de la explanada de las mezquitas. Sí que hay judíos o israelitas, en general, que están denunciando también lo que están haciendo allí sus mismos, ¿no? Pero al mismo tiempo, fijaros que siempre hay una zona que es la conflictiva, explanada de las mezquitas, lo que para los hebreos es el lugar del antiguo templo, el monte del templo, como ellos lo determinan. Y vamos a ver un poco más. Sabéis que empieza el diálogo otra vez para que haya solución entre israelíes y palestinos. Israel se salta la moratoria y aprueba 112 nuevas viviendas en Cisjordania. Automáticamente, al hacer esto, ya la tenemos liada. Vuelve a haber conflicto. Cuando parecía que las cosas se iban atando, otra vez se dispara el mal rollo entre ellos. Y con todo esto vamos a ir viendo alguna noticia que también nos va a llamar la atención. Los pacifistas constituyen una amenaza para Israel. La organización israelí Reut Institute, cuya labor consiste en defender el cabildeo a favor del gobierno israelí, ha emitido recientemente, el último, el 16 de febrero de 2010, varios informes en los cuales consideran que el movimiento pacifista y global constituye una grave amenaza contra el Estado de Israel. O sea que si la gente se pone del favor de la paz, es una amenaza para el Estado de Israel, lo va a pasar mal también. Por tanto, sí o sí. No hay alternativa. Todo esto lo podéis ir leyendo, pero fijaros, Israel humilla a Biden al anunciar nuevas colonias. No sé si habéis seguido estas noticias. Joe Biden, el vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, fue a Israel precisamente para revitalizar el proceso de paz, y precisamente cuando está allí, ¿qué pasa? El vicepresidente de Estados Unidos celebra en Jerusalén la oportunidad real para relanzar el proceso de paz, y poco después el gobierno israelí autoriza la construcción de 1.600 viviendas para colonos judíos. Automáticamente vuelve a estar liada. Y bueno, Joe Biden, que iba a arreglar teóricamente el asunto, se encuentra que eso es casi una traición. Pero, ¿realmente esto ha sido así o es un puro teatro? Bueno, veremos a ver un poquito más de noticias y vamos a empezar a ver cómo las cosas son sencillamente puro teatro. Insultado por Israel, Estados Unidos trata de salvar las conversaciones. Ahí tenemos a Joe Biden. La sólida relación de Israel con Estados Unidos estaba bajo una grave tensión el sábado, mientras diplomáticos intentaban salvaguardar las renovadas negociaciones de paz moderadas por el gobierno estadounidense con los palestinos. Bueno, él dice que el gobierno de Estados Unidos es como insultado. ¿Recordáis que dijimos que Joe Biden era sionista y él mismo lo declara? ¿Cómo se puede sentir realmente insultado por esto? ¿Alguien se lo traga, en verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Esto para vuestras casas. Israel continuará plan de construcción en Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el día 15 que la construcción israelí en Jerusalén continuará como en los 42 años pasados. Por tanto, se sigue hacia adelante. Jerusalén Este es una zona vital, pero no solo Jerusalén Este, se están quedando con toda la zona exclusivamente para ellos. ¿Por qué será? Si no supiéramos lo del templo, pocas cosas entenderíamos, ¿verdad? La reapertura de una sinagoga en Jerusalén anticipa la llegada del Mesías según una antigua profecía. Y aquí, sacada la misma página, Tocar Trompeta en Sion, cogieron un artículo muy interesante que, fijaros, quizá nos da algún detalle interesante que igual hemos pasado por alto antes.
La próxima reapertura de una mítica sinagoga en la ciudad vieja de Jerusalén alienta estos días una antigua profecía que asegura que con este acto dará comienzo la era del Mesías en el judaísmo. Aclaro que ya sabéis que los judíos no aceptaron a Cristo como Mesías. Ellos aún esperan que llegue el Mesías por primera vez. Por tanto, claro, el cristianismo a ellos, no lo aceptan, es evidente. Mientras los obreros dan los últimos retoques al imponente edificio, situado a unos 300 metros, ¿de dónde? Del Muro de las Lamentaciones, el antiguo vaticinio sobre la llamada urba, ruina en hebreo, recobra actualidad. Fijaros, está situada solo a 300 metros de donde estaba ubicado el antiguo templo. Y ahora hay el Muro de las Lamentaciones tan solo. Grandes rabinos dijeron que cuando esta sinagoga sea reconstruida comenzará el período del tercer templo. Explica a F. Nissim Arazi, director general de la Compañía para la Reconstrucción del Barrio Judío de la Ciudad Vieja. Para el judaísmo, que vio la destrucción de sus dos anteriores centros de culto en el 586 a.C. y en el 70 después de Cristo, el tercer templo deberá ser construido por el Mesías que, a diferencia del cristianismo, aún no ha llegado. La profecía fue enunciada por primera vez por el conocido como Gaón erudito de Vilna, un sabio judío del siglo XVIII que vivió en Lituania. Pero quiero deciros una cosa, este sabio judío, ¿sabéis cuáles eran sus tendencias? Cabalistas. Con esto ya está todo dicho. Alentando a sus seguidores a emigrar a la Ciudad Santa, donde hasta ese momento casi no había judíos askenazis, centroeuropeos, no sé si aún sabéis la diferencia entre judíos askenazis, que son los que estaban en Centroeuropa, provenientes de, digamos, no semitas, y los que son semitas, los que estaban más afincados hacia España y Portugal, por decirlo de algún modo más fácil de entender. Pues precisamente este señor profetizó que el período del tercer templo comenzaría después de la tercera construcción de la urba. Y la sinagoga urba ha sido reconstruida el 15 de marzo del 2010. Por tanto, ya hemos entrado en lo que ellos consideran el período para la construcción del tercer templo de Jerusalén. Esta predicción ha generado curiosidad ante la reapertura el próximo día 15, levantada sobre el lugar donde hace 8 siglos rezó en Jerusalén el teólogo y pensador judío más importante de todos los tiempos, el cordobés Maimónides. Construida en piedra blanca y con una cúpula semicircular, el emblemático edificio recobra los motivos neobizantinos de su arquitecto original, Asat Efendi, y los coloridos, etcétera, etcétera. No era una simple sinagoga, era el primer edificio en 17 siglos, especialmente construido en Tierra Santa como lugar de culto judío, explica Arazi, destacando la carga espiritual que ello arrastraba. La prematura muerte del rabino que impulsó su construcción llevó a sus feligreses a endeudarse con la población árabe local, que en venganza por los impagos la incendió en 1720 y expulsó a toda la comunidad de la ciudad. Tuvo que pasar más de un siglo hasta que los judíos centroeuropeos obtuvieron un nuevo permiso de los sultanes otomanos para regresar y tras pagar la cuantiosa deuda de sus ancestros. En 1864 fue levantada la segunda sinagoga urba, en el mismo lugar de la primera, pero de mucho más esplendor, y gracias a la profecía, se convirtió en el símbolo por excelencia del renacimiento espiritual y nacional judío. ¿Lo sabíais? Pues yo no me he enterado hasta hace poco. Hasta ese momento todas las sinagogas en la tierra de Israel tenían que estar a ras del suelo o ser más bajas que las mezquitas, y la imponente urba, con sus 24 metros, fue la primera que conseguía romper esa regulación, explica Gura Berger, portavoz de la compañía. La sinagoga, centro de la vida judía a nivel mundial, no es poca cosa, atrajo a personajes tan famosos como Teodoro Herzl, el padre del sionismo, así como los banqueros Rothschild. Ya ha salido todo. Pues bueno, ya tenéis por dónde van los tiros, ¿no? Aquí tenéis al señor que profetizó, pero según la profecía del Gaón de Vilna, también este centro de culto habría de ser destruido, tal y como ocurrió en 1948 durante la primera guerra árabe-israelí. Visible desde cualquier parte de la ciudad y consciente del valor simbólico que tenía para los judíos,
la legión jordana la bombardeó en su asalto a la ciudad vieja de Jerusalén. Hemos estudiado a fondo cómo era la original y lo que se está construyendo es una réplica casi exacta en todos los aspectos, paredes, muebles, grabados y todo lo demás, indica Berger. Los investigadores han llegado a localizar incluso el parojet, la cortina original que cubría el arca sagrada en la primera sinagoga, conocida como parojet Napoleón, porque fue confeccionada con la lujosa capa de un oficial francés que encontró refugio en casa de judíos durante la guerra contra Rusia. Y es que las leyendas siempre han rodeado una sinagoga que, pese a su poco favorecedor nombre de ruina, ha sido el epicentro del judaísmo en los últimos 2 siglos y portador del mensaje de la redención mesiánica. Para realizarlo, la sinagoga será inaugurada el 1 del mes hebreo de Nisán, el día en que, según el libro del Éxodo, Moisés levantó la tienda de reunión, que albergaba el arca sagrada y en su interior las tablas de la ley. ¿Cómo hacen coincidir las cosas, eh? Y bueno, ¿qué pasa ante todo esto? Después de la restricción al complejo de la mezquita de Al-Aqsa, Monte de Templo, Israel ha ampliado el cierre de Cisjordania ocupada para evitar choques que lleven a protestas masivas por los proyectos de construir nuevas colonias en Jerusalén del Este, de Al-Quds, en Jerusalén. Sale polémica otra vez entre ellos. No hay forma de arreglarse. Y claro, siempre la problemática va saliendo. Aquí tenéis a Joe Biden. ¿Veis lo que lleva en la cabeza, no? Una kipá. Está muy bien cogida la imagen, desde luego, con la estrella de David aquí. Él dijo que era sionista. Pues fue allí precisamente a intentar arreglar cosas. Y según la imagen pública que se da, es que, bueno, no ha sido así. Y vamos a seguir leyendo esto. El 15 de marzo es el día que dicta la profecía sionista del comienzo de la construcción del tercer templo, dedicado a la llegada del Rey de Reyes reconocido por los judíos, contrario a las tradiciones cristianas e islámicas, interpretado como el anticristo o Dayal. La sinagoga Urba ha sido construida otra vez. Después de eso, según la profecía del rabino sionista, debe comenzar la construcción del templo para recibir al anticristo en medio de una curiosa casualidad para emplazar 1.600 asentamientos en Jerusalén y cerrar el monte a los musulmanes. Con la cual cosa, conflicto. Choques entre palestinos y la policía israelí dejan medio centenar de heridos. Todo se junta para caldear los ánimos. Y bueno, y aquí va siguiendo la noticia, siempre, claro, reivindicar que se les permitirá subir a la explanada de la mezquita, ¿no? Una vez más, siempre la polémica allí mismo. Medio centenar palestinos y 3 policías israelíes heridos en choques en Jerusalén, claro, como consecuencia de todas estas actuaciones que se están dando. Los palestinos se lanzan a la intifada de Jerusalén. Se avisó que si se abría esa sinagoga, podía llegar a suceder esto. Pues bueno, ya veis otra vez cómo se prepara todo. Vamos avanzando. Lula fue allí a dar su respaldo a ciertas cosas. Y claro, nosotros decíamos, uy, Joe Biden se ha puesto en contra, ya está, Estados Unidos ahora contra el pueblo israelita. ¿Quién se iba a creer eso? Pasó y se hizo público lo que era evidente que iba a pasar. Obama reduce a discrepancias entre amigos la crisis con Israel. Qué fácil solucionar las cosas, ¿eh? ¿A quién se pretende engañar si se saben las cosas? El presidente de Estados Unidos reconoce que las nuevas viviendas judías en Cisjordania no ayudan a la paz, pero dice que Tel Aviv sigue siendo un gran aliado. Y fijaros lo que dice. Tenemos un vínculo especial con el pueblo de Israel que no va a desaparecer, señaló Obama en una entrevista con la cadena Fox News. Los amigos en ocasiones discrepan, agregó. Recordáis cómo subió al poder Obama, ¿no? Recordáis dónde tuvo que ir primero antes de... Pues bueno, ¿cómo va a estar en contra Estados Unidos de esto? Las profecías son muy claras. ¿Quién va a apoyar hasta el fin todo este procedimiento? Pues bien, hasta aquí todo lo relacionado con el tercer templo. Hay más. Lo vamos a sacar, si Dios quiere, en la próxima conferencia también. Pero con alguna cosa que a alguno de vosotros os va a sorprender mucho.
relacionada con algo que estaba precisamente dentro de ese templo, un objeto, el más valioso de todos. Eso lo vamos a tratar en el próximo tema, si Dios quiere. Y ahora vamos a entrar en un resumen de noticias. Pues antes de empezar este resumen de noticias, quiero recordaros un texto que no va a aparecer en pantalla, pero que ya conocéis de sobras. Se encuentra en el capítulo 11 de Daniel, versículos del 40 al 45, que tratamos en conferencia, que el día anterior volvimos a citar algunas cosas al respecto, y ahora es necesario releer debido a noticias que han ido surgiendo para que vayáis comprobando cómo todo se está cumpliendo, para que sigan diciendo de que esto es solo espiritual y no tiene nada que ver con la... Bueno, en fin. Vamos a ver todo esto. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin, y no tendrá quien le ayude. Y luego sucede algo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida, del registro del cielo. ¿Y qué textos bíblicos hablan de él? Los únicos que van a ser salvos. ¿Por qué os he leído esto? Si ya apareció en conferencia. Pues bueno, ahora lo vamos a ver. Si alguien se está añadiendo ahora por primera vez a estas conferencias, le recomiendo que busque las anteriores hasta encontrar, creo que en la 7ª conferencia, donde se hablaba de Daniel 11, capítulo 11, y se explicaba todo esto, y también en la conferencia anterior, donde se añadieron detalles importantes al respecto. Hoy vamos a añadir unos cuantos más. Tenemos aquí las relaciones con Daniel 11. ¿Recordáis que hemos leído Etiopía en el texto bíblico? Yemen, antigua Etiopía bíblica. El Yemen fue antiguamente esa Etiopía que aparece donde salía la reina de Saba, que fue a ver a Salomón. Y hay gente que dice, bueno, esto ¿cómo se demuestra, no? Esto te lo estás inventando un poco. Bueno, pues solo hay que indagar un poco, ¿no? Pero ya iremos viendo un poco de todo esto. Perdonad un momento. Aquí tenemos a Siria, con su banderita, y dos textos donde, bueno, es interesante constatarlos. Embajada de la República del Yemen. ¿Qué veis aquí? Esta es la página oficial de la República del Yemen. ¿Veis el apartado de abajo? La tierra de la reina de Saba. ¿Lo digo yo, que la antigua Etiopía es el actual Yemen? Lo dicen ellos mismos. Solo hay que indagar un poco. Antes de dar un dato, ciertamente debemos investigar si esto es así o no. Pero una vez comprobado, es para empezar a erizar pelos. Aquí lo tenéis un poco ampliado. Bueno, no sé si era muy guapa, aquí se ve un poco rarilla, pero bueno. El ministro de Exteriores de Israel advierte a Siria: han cruzado la línea. ¿Por qué esta tensión? Israel no aspira a ninguna guerra con Siria o Líbano, dice Benjamín Netanyahu, pero en cambio no paran de haber problemas entre ellos. Siria, capital, Damasco. El texto anterior que había allí marcado, de Isaías 17, recuerda
de que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y esa profecía no se ha cumplido, pero las cuerdas se van tensando y tarde o temprano eso sucederá. Pero fijaros, si hay guerra será global. Caray. Fijaros la frase de arriba. Por otro, el titular de Exteriores, Avigdor Lieberman, lanza una dura amenaza a Siria y en un mensaje directo a Assad advierte: tus palabras son una amenaza directa a Israel. Si hay una guerra, no solo perderéis, sino que perderás tu régimen. No podrás volver a gobernar, ni tú ni tu familia. Es lo único que él entiende. Debe captar el mensaje que si provoca a Israel y nos ataca, su régimen caerá. Bueno, más claro no se puede ser, ¿eh? Pues parece ser que los pasos ya se están dando para que eso suceda y muy probablemente eso suceda en nuestros días. Aquí hay más sobre el artículo y seguimos. Israel responde a las amenazas de Siria: si hay guerra, su régimen caerá. Se añade algún detalle al respecto, bastante interesante. Lo podéis leer, como siempre, en vuestras casas, porque vamos a pasar a la siguiente noticia. Siria e Irán firman un acuerdo militar. Caray. O sea, ya no es cuestión de Siria solo, sino que se añade a Irán. Ya sabéis cómo está la situación. Por tanto, si dos se unen, no me extraña que se diga que puede ser guerra global, ¿no? Se comprometieron a unir fuerzas contra la amenaza regional que plantea el régimen sionista en referencia a Israel. Y aquí, bueno, vemos todo un mapa de la zona, de cómo está la situación de los países implicados en todo ello. Es interesante porque hay, aquí en todo este artículo se está demostrando precisamente que la situación también tiene algo detrás que normalmente no nos cuentan, y es que hay las corporaciones energéticas multinacionales implicadas de lleno en esas zonas. Esas tensiones no solo suceden porque sí o porque hay solo algún debate de ciertas cosas o unas tensiones entre... Es porque hay asuntos de energía, de abastecimiento a nivel mundial. Y son la causa de conflicto más grave. Sabemos que las profecías se van a cumplir por dos cosas. Una, porque hay una cuestión religiosa tremenda, porque Satanás quiere conseguir su objetivo. Pero además, hay gente que se está enriqueciendo utilizando todas esas circunstancias. Las sociedades secretas y el Vaticano, si leemos Apocalipsis 18, nos damos cuenta de que van unidas de la mano en los negocios. Y alguien pretende hacer mucho negocio con todo esto, y se está haciendo desde hace muchos años. Por eso los conflictos en esa zona no van a cesar, porque entre ellos se están disputando unos grandes beneficios. Y os doy fe de ello por contactos de personas que conozco que están puestas entre esta élite y que verdaderamente me comentan que realmente esto es así. No son bromas. Cuando vemos analistas de la profecía de hace muchos años, nos decían que ese gran conflicto final iría sucediendo precisamente por causas de petróleo y de gas. Y así está siendo. Pero Satanás va a utilizar eso para sus propósitos finales. Todo esto os lo podéis leer en casa, son informes muy bien elaborados. Vemos países que están siendo implicados en esta zona, como incluso Turquía, porque hay conductos que pasan por muchas partes para abastecer muchas zonas. Y estas zonas, marcadas aquí en detalle, son zonas donde siempre hay conflictos. Y del cual hablamos también en la anterior conferencia. Pero bien, yo me lo voy a saltar. Aquí tenéis, fijaros, las bases militares y oleoductos. Es impresionante cómo las cosas están en su sitio, en el lugar que toca, precisamente para conseguir esta energía vital, abastecer. Y por eso llegamos a entender
por qué los ejércitos españoles y demás están pacificando Afganistán y demás cosas. Detrás hay energía. Y a la opinión pública esas cosas no se las cuentan, pero evidentemente hay energía y hay muchas otras cosas con las cuales ya no voy a entrar. Pero bien, aquí tenéis más planos, más detalles. Es un artículo muy bien trazado, muy interesante. Todo esto para deberes en vuestra casa. Y vamos... Bueno, aquí tenéis todo muy bien detallado, ¿eh? Pero bien, vamos a saltárnoslo y nos vamos directamente a estas otras noticias. El artículo es un poco larguito, ¿eh? Pero voy pasando un poco despacio porque si no, no todo el mundo se lo puede leer bien en sus casas. Asunto de portaaviones, ya se sabe, ejércitos dando vueltas por allí. Y aquí tenemos al Yemen. Brown convoca una conferencia antiterrorista sobre el Yemen. ¿Por qué? ¿Recordáis que pasó algo? Hace poco, en un aeropuerto, Detroit, ¿os suena? ¿Sí? Un señor nigeriano, cargado con unos explosivos, etcétera, etcétera. ¿Dónde consiguió, dice, los explosivos? Fue adiestrado en Yemen, aunque él fuera de Nigeria. Como ya sabemos que hay una tensión con el Yemen de hace tiempo, pues automáticamente eso sirvió ya para convocar esta conferencia antiterrorista sobre el Yemen. Ya vimos algo al respecto la semana pasada, pero vemos una vez más cómo las profecías siguen estando centradas en el mismo lugar, porque la tensión internacional está allí. El presunto terrorista del avión de Detroit fue entrenado en Yemen. Qué casualidad, ¿eh? Y atención a esto, Obama toma las riendas de la crisis yemení. Estados Unidos coordina con Yemen una ofensiva militar contra Al-Qaeda. Contra Al-Qaeda. Quedaros con esto, porque luego vamos a oír una entrevista radial de un historiador francés que da algún detalle interesante al respecto. Vemos repercusiones mundiales en la guerra de Yemen, asegura Hillary Clinton. Todo está teniendo repercusiones mundiales, esa zona. Pero claro, es necesario a la opinión pública no decirle que esto se hace para abastecer el mercado occidental, para que no se lo lleven los asiáticos, China en concreto, ni Rusia. Y hace falta decir de que hay organizaciones terroristas implicadas al respecto y que hay que terminar con esto. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de estas cosas, es cuestión de investigar un poquito, nada más que eso. Pero claro, es que no podemos callar estas cosas. Las cosas realmente son evidentes. Y voy a saltarme todo esto para ir a Clinton asegura que la situación en Yemen es amenaza para la seguridad global. Una vez más, todos hemos de estar unidos, el mundo es uno, seguridad global. Cualquier excusa es bien válida para colar el mismo sermón. Mueren en un ataque los terroristas que mataron a 8 españoles en Yemen. Claro, hay represalias. Y la opinión pública quedamos contentos porque, claro, se están cargando a terroristas y ya está, ¿no? Se hace justicia. Bueno, si nos queremos quedar solo con este pensamiento, pues vamos bien, si no miramos lo que hay detrás. Yemen quiere mostrar eficacia contra Al-Qaeda antes de la reunión de Londres. Y cuando empiezas a leer estos artículos te das cuenta de que están asustados porque se temen que precisamente ante la situación de ese terrorismo tan limitado que tienen ahí dentro, pues el mundo occidental se eche sobre ellos. Y está haciendo todo lo que puede para frenar que los ejércitos occidentales se pongan en ese país y les den su merecido, entre comillas. Yemen iniciará red ferroviaria que unirá a países del Golfo
¿Y por qué os digo esto? ¿Por qué os lo muestro? Porque resulta que las personas que están trabajando en este proyecto, ¿sabéis qué familia es? Bin Laden, la familia Laden. Gran Bretaña suspende los enlaces aéreos directos con Yemen. Ya represalias, ¿eh? Y así, una detrás de otra. ¿Y esto qué es? Una carta del famoso juego Illuminati New World Order. Pero esta es la versión ampliada que salió más tarde y que una vez más nos habla de las compañías petroleras multinacionales. Es lógico, es lo que hay detrás. Pero ahora vamos a tratar otros países, Rusia y China. Noticias del norte y del oriente lo atemorizarán, decía el texto bíblico, ¿verdad? Del norte y del oriente. Y ahí vamos a ver algo, que es un vídeo con declaraciones de George Soros, que alguna vez hemos citado algo sobre él, y que fijaros cómo precisamente van a tratar de la cuestión asiática, China. Vamos a ver esta interesante, muy corto, por cierto, esta interesante entrevista. What sort of a financial deal should Obama be seeking to strike when he travels to China next month? No, I think this would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. They are kind of reluctant members of the IMF. They play along, but they don't make much of a contribution because it's not their institution. Their share is not commensurate. Their voting rights are not commensurate to their weight. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it, and they have to buy in. They have to own it the same way as, let's say, the United States owns the Washington Consensus, the current order. And I think this would be a more stable one, where you would have a coordinated policies. I think the makings of it are already there, because the G20, in agreeing to peer reviews, effectively is moving in that direction. Si os habéis fijado, George Soros es sumamente claro. Hay que atraer al nuevo orden mundial, ¿a quién? A China. Porque hay un conflicto de grandes intereses entre unos y otros. Por tanto, veis cómo los pasos para que las profecías se cumplan se están dando. No está fallando nada. La situación entre ellos es una situación regida por el comercio, de poderío, de querer mandar, y que evidentemente esto les trae unas confrontaciones a nivel general que nos afectan a todos, aunque a veces ni nos estemos enterando para nada. Pero eso llegará un momento en que esa tensión llegará a su fin, pero no llegará a su fin solo por acuerdos de paz, sino porque ante eventos que se irán produciendo, que parecerán que se acercan y van a trabajar juntos, finalmente las cosas se giran y va a ser completamente al revés. China y otros 10 países asiáticos crearán la mayor zona de libre comercio. China y los 10 países que forman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, llegaron ASEAN, es curioso el nombre, son muy limpios, llegaron a un acuerdo para la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. Pues ya veis, por un lado se está intentando un nuevo orden mundial y por el otro hay unas reticencias, porque un nuevo orden mundial, del que siempre nos están hablando, implica que alguien tenga una cierta hegemonía, pero no todos. China no entraba en esos planes, ahora por tanto hay que intentar llevarlos hasta ellos. Y por eso vemos como durante tanto tiempo están saliendo noticias al respecto, y iros quedando con los pasos que da el Vaticano respecto a China.
amigos a la fuerza. Obama y Hu cooperan pese a los desacuerdos diplomáticos y económicos. China, Estados Unidos, cooperan. No sé si hay ampliación de esta imagen. Sí. El líder de Estados Unidos emplaza a China a retomar el diálogo con el Dalai Lama. El Dalai Lama siempre por en medio, lógicamente. Y aquí vemos este artículo, que es esta parte que es interesante. Pese a que los intereses económicos son el único cordón umbilical que los mantiene unidos, ya que Pekín es el gran banquero de Washington y de su ingente déficit presupuestario, y Estados Unidos es el principal consumidor de las exportaciones chinas, Obama y Hu también demostraron ayer públicamente que se sienten incómodos con esta relación económica. Hago hincapié al presidente Obama en que, en las actuales circunstancias de crisis, nuestros dos países deben oponerse a todo tipo de proteccionismo comercial, ahora incluso con más fuerza, dijo el líder chino. De esta forma, Hu aludió a los aranceles que Washington impone a los neumáticos y las tuberías fabricadas en China. Obama no se arredró por la andanada de Hu y en su declaración expresó su confianza en que las autoridades chinas abran más sus mercados a los productos estadounidenses y orienten gradualmente la cotización de su divisa a los mercados, en clara alusión a la infravaloración del yuan respecto al dólar. ¿Os dais cuenta de dónde van las situaciones? En verdad todo es cuestión de negocio. Porque el negocio, el dinero, es el que lleva el poder. Y la situación siempre es la cuerda en tensión. Entra en vigor en TLC, China, ASEAN, el mayor del mundo por consumidores. Pues ya veis, resulta que el mercado más potente, de más gente que puede comprar, vender, mover, el asunto va a ser este. Entonces, claro, no interesa que el negocio esté centrado en una parte, al menos para el mundo occidental. Y así vamos dándonos cuenta cómo una vez más todo va a llevar a cumplir la profecía. La década de los BRIC, ¿qué es esto? Vamos a ampliar este artículo. La esperanza ahora es que Brasil, Rusia, India y sobre todo China sean el motor de la economía mundial. ¿Cómo pudo ser que Brasil, el gigante con pies de barro de crisis anteriores, se hubiera convertido en una inversión más segura que la City o Wall Street? En gran parte, gracias a la gran C, supermayúscula de los BRIC, China. China ha sorprendido hasta sus incondicionales en la década de los años 2000, sumando 3,5 billones de dólares al PIB, equivalentes a crear 10 nuevas Australias. Ha pasado de ser la séptima economía mundial a la tercera. Ni tan siquiera una crisis tan profunda como la actual ha parado la máquina. Solo ha desplazado el motor desde las exportaciones a la demanda interna. Los datos son difíciles, pero hay indicios ahora de que China tiene 60 millones de habitantes que cobran 39.000 dólares al año. Dice en una entrevista a Jim O'Neill, el economista de Goldman Sachs, que acuñó el término BRIC después del 11S. Cree que China rebasará el PIB estadounidense en fecha tan cercana como el 2027. Para Brasil y otros países en desarrollo, la prodigiosa demanda china ha convertido la vieja maldición de la dependencia de exportaciones de materias primas y alimentos básicos en una bendición. Es fácil olvidar la velocidad vertiginosa del auge de China. Todo es economía, no hay nada más que eso. Economía, pero sabemos que es utilizada por Satanás para conseguir los propósitos. En los 90 China era un país más de Asia, ahora se espera que rebase a Estados Unidos en 17 años. ¿Creéis que se van a quedar quietos? En esta década, añade Jacques, la crisis en Estados Unidos y Europa deja más claro que China creará su propio modelo de globalización en vez de copiar el occidental. Rusia y otros productores de energía se ha beneficiado del aumento de precios energéticos provocado por la demanda china. ¿Ves por dónde van los tiros siempre? Aunque Rusia se ha visto fuertemente afectada por la crisis, su PIB se ha multiplicado por 5 esta década tras la debacle de los 80.
impulsados por China, los BRIC han aportado el 30% al crecimiento mundial entre el 2000 y el 2008 y el 45% durante los años de crisis. Y el artículo va siguiendo. Pero la verdad es que son cosas que no debemos pasar por alto. Porque si leemos a interpretadores proféticos de hace muchos años, siempre decían, cuidado el día que China despierte, porque la profecía hablaba de ello. Pues China está despertando hace muchos años ya, y está poniéndose en confrontación con la primera potencia mundial. Esto no puede seguir así. Era de esperar. Algo va a suceder. China planea fijar en el Golfo de Adén su primera base naval en el exterior. ¿Recordáis lo de la conferencia anterior, ¿no? Del Golfo de Adén? La cantidad de bidones de petróleo que se mueven en esa zona. Pues ya veis, bases navales allí. Es lógico. Todo funciona igual. Hay que proteger las economías, pues por tanto, para eso se utilizan los ejércitos. Luego a nosotros nos venden otras historias, por supuesto. Moscú ordena reforzar la flota del Báltico en respuesta a los planes de Estados Unidos de emplazar misiles Patriot en Polonia. Y siempre estamos igual. ¿Por qué en la flota del Báltico? Ya lo vimos también, petróleo, una vez más. Siempre la misma cuestión. La economía china creció un 8,7 en 2009. Lo que le falta a China para ser el líder económico es mentalidad. Pero bien, todo el artículo es interesante también para ver cómo verdaderamente están creciendo muchísimo, adueñándose de muchas cosas. China rechaza con dureza la declaración de Clinton sobre la censura en Internet. Fijaros cómo hay polémica también por Internet y por cuestiones que parecen banalidades, pero porque todo hay una presión detrás. Como siempre, las cosas no pasan porque sí, tienen una explicación. Fijaros, el portavoz de Exteriores chino repuso este viernes que su país era la principal víctima de los ataques de hackers. Qué casualidades, ¿no? Y así vamos a avanzar más hasta llegar a China cesa el comercio militar con Estados Unidos por vender armas a Taiwán. ¿Sabéis la polémica que hay con Taiwán? Que si unos quieren que se pertenezca a China, otros no. Hay intereses en esa zona, evidentemente, y como hay una venta de armamento de Estados Unidos a Taiwán, China, ¿se quedan igual? No, se enfadan. Y es que yo no sé si os habéis fijado, a ver qué fecha nos pone aquí, 30 de enero del 2010. Quedaros con esta fecha, ¿vale? Porque avanzando el artículo, luego veremos más cosas. Rusia amenaza con utilizar armas nucleares en caso de agresión. La cosa se está poniendo muy fea a todos los niveles. ¿Y por qué temen agresión, según ponen, o según estas situaciones? Pues ya sabéis que se está poniendo cerco a Rusia con misiles y ellos se ven amenazados. Por tanto, también dicen la suya. Armas nucleares, ¡hala!, ya lo tenemos solucionado. Por un lado y por el otro, entre todos lo tenemos claro. Y recordemos que al fin del conflicto mundial hay una gran guerra, y eso está profetizado. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, dijo Cristo. Es el petardo final. Todo se está preparando. Rusia, OTAN, principal amenaza, posible uso de armas nucleares. La OTAN, están unida Estados Unidos con Europa y países aliados, pues provocan esas tensiones. China protesta por reunión de Obama con el Dalai Lama. Siempre el Dalai Lama, cuestión de polémica. Porque, ¿dónde está ubicado el Tíbet? ¿En qué zona? ¿En qué país? China. Entonces, ¿a quién le interesa tener allí un sitio estratégico puesto allí en medio? A Estados Unidos. Si no, no habría estas situaciones de polémica en el Tíbet. Para nada. Pero bien, vamos a ver un poquito más.
Paraguay planea establecer relaciones diplomáticas con China. Fijaros, el informe que presentamos hace tiempo del gobierno de Estados Unidos diciendo de que tendrían problemas con Latinoamérica ya se está fraguando. Porque como hay cuestión energética por en medio, hay países que se están adheriendo al apoyo chino. Claro, si se adhieren al apoyo chino, ¿a quién no se van a adherir entonces? Pues al apoyo estadounidense. Y como hay muchos recursos en juego, los problemas van a aparecer, es lógico. Y luego vemos que si hay golpes de Estado en Honduras y cosas así que vemos y no entendemos por qué. China supera a Alemania y pasa a ser el mayor exportador del mundo. Supera a Alemania incluso, ¿eh? Y anda por dónde. China aparece en las cartas del Illuminati New World Order. Aquí, en la ampliación del juego. Pero también aparece Rusia. Bueno, debe ser porque el dibujante, mira, le dio por pintar países, ¿no? Pues no hay muchos países en estas cartas. Lo curioso es que son precisamente los que son claves en todas estas situaciones. Entre el mercado y la geopolítica, seguridad de abastecimiento y corredores energéticos en la Unión Europea. Este artículo, que es bastante extenso, si podéis, id parando imágenes, leéroslo en vuestras casas, porque realmente explica muy bien cómo la economía está funcionando gracias a todos estos sistemas de energía. Entonces, pues, claro, todo está en tensión a causa de esto. Escenarios de seguridad energética. Y nosotros vemos movimientos de ejércitos que van aquí, van allá, por diferentes excusas, y no terminamos de entender el porqué si no sabemos todo esto. Bueno, incluso hay cosas sobre el cambio climático, es interesante. Ya os digo, es un artículo extenso, pero que también habla de ese orden mundial, que evidentemente está basado en asuntos energéticos, entre otras cosas. Lo he querido poner todo porque vale la pena saber cómo está el mundo en estas situaciones. Y así podemos enterarnos de muchas más cosas que van surgiendo a través de noticias y que no sabemos encasillar. 2 años después, igual termino de pasar el artículo. Supongo que en casa tendréis tiempo de ir parando las imágenes y poderlo ver bien. Mientras os explicaría algún chiste, pero ahora no se me ocurre ninguno, y soy muy malo explicándolos. Lo que está claro es que la geopolítica trasciende muchas más cosas de lo que nosotros normalmente tenemos en consideración. Y ya está terminando el artículo, y vamos a pasar al siguiente, que es precisamente otra carta que aparece: monopolios, industrias, con todo lo que sueltan. Y ahí está la clave de todo. ¿Recordáis unas citas de Helen White que decía de que en el último tiempo se iban a crear grandes monopolios? Que lo hemos estado viendo durante estos últimos años. Y estos monopolios aún se están dando ahora, de fusiones entre grandes empresas que quieren abarcar cuanto más mejor, y que son lo que están detrás de los países que están en auge y que aparecen precisamente en estas zonas tan marcadas. Y ahora vamos a abrir la Biblia para encontrar este texto en Jeremías, capítulo 31 y versículos del 10 al 14. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él,
y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Cómo podemos enmarcar este texto? Nos hemos dado cuenta de que Israel vuelve a ser una nación. Los judíos vuelven a estar en su tierra después de tantos años de exilio, de diáspora. Estaba previsto que eso sucedería. Pero sí que es cierto que hay partes de la profecía que no se han cumplido aún. En parte sí, en parte no. Hay mucha gente que es feliz porque ha regresado allí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, no todas las expectativas de Dios sobre su pueblo se pueden cumplir, porque ellos siguen rechazando al Mesías, a Cristo. Entonces hay porciones de textos que no se pueden llegar a cumplir por eso, pero que ellos quieren hacer a toda costa. Y por eso quieren levantar el tercer templo, y por eso el Mesías falso va a aparecer y va a causar el gran engaño de un modo tan sutil que va a colar, porque tiene textos que parece que lo van a apoyar. Cambiamos, Egipto, que también hemos leído que aparece en Daniel 11. Egipto, Estados Unidos. Obama debe presionar a Mubarak sobre la situación de los derechos. Sabéis que ha habido también una tensión con Hosni Mubarak, el presidente de Estados Unidos, de Egipto. Y la profecía nos dice de que tarde o temprano Egipto va a tener problemas con el rey del norte. Obama ofrece a los musulmanes un nuevo comienzo basado en respeto mutuo. Y así, una detrás de otra, van apareciendo noticias que van implicando al sector musulmán de ese país y de algún otro. Minoría cristiana atacada en Egipto. Fijaros, hay algo muy curioso. Cuando hay problemática con alguno de estos países actuales, empieza a haber problemática de musulmanes que atacan a cristianos. Aún hay mártires. A veces nos creemos desde nuestro mundo occidental que no hay mártires por el cristianismo. Los hay. Pero es que también hay cristianos que atacan a musulmanes, porque a veces eso es recíproco. Pero claro, ¿cómo se pueden utilizar las religiones para terminar haciendo o imponiendo ciertos planes? Cada vez están saliendo más noticias en distintos países musulmanes donde los cristianos están teniendo problemas. Y automáticamente alguien tiene que intervenir y decir algo al respecto. Musulmanes y cristianos se enfrentan en el sur de Egipto con los coptos. ¿Quién creéis que se ha quejado de todo lo que está pasando allí? Ya lo veremos. Cristianos coptos divididos por sucesión presidencial. Y Hosni Mubarak ya tiene que ser reemplazado de aquí poco tiempo. Las tensiones están puestas dentro de ese país. Hosni Mubarak fue apoyado por Occidente, pero la situación de detener al pueblo para que no favorezca a los intereses occidentales está llegando a su límite. No sabemos cuánto va a aguantar esta situación, pero ahora ya se empieza a especular quién tendrá que sucederlo. ¿Sabéis quién ha sido el personaje que se ha quejado más fuertemente, y por lo que ello implica, de la situación que los cristianos están viviendo en estos países musulmanes? El Papa. ¿Y con qué interés? ¿Por defender a los cristianos y ya está? Porque es necesario legitimar intervenciones. Egipto dice no al cambio de estatus religioso. El artículo también es interesante. Y hablamos de Libia. El coronel Gaddafi declara la guerra santa contra Suiza. ¿Lo visteis esto en las noticias recientemente?
Gaddafi tuvo problemas, creo que mostramos algo en una anterior conferencia, si no lo recuerdo mal, ahora no estoy seguro. Hubo una problemática con su hijo, que fue a Suiza junto con su esposa, creo que sí que comentamos algo ya, y allí fue detenido en Suiza, porque había habido una tensión entre Suiza y su país, y luego hay una serie de represalias. Automáticamente Gaddafi empieza a salir otra vez en público diciendo cosas muy fuertes, llamando a la yihad contra Suiza, a la guerra santa contra Suiza, contra el sionismo o contra las agresiones extranjeras, porque no es terrorismo. Y recordáis que en la profecía salía Libia, ¿no? Si recordáis, los que ya tenéis un poco de años, Gaddafi ya tuvo sus primeros problemas hace muchos años con Occidente por el asunto de un avión, ¿recordáis eso? Terrorismo. Parecía que se le iba a meter mano y finalmente se llegó a un acuerdo y no pasó nada y siguió en el poder y estaba codeándose con Occidente. Pero ahora las cosas se están girando otra vez. Y yo no sé lo que va a tardar en cumplirse la profecía, pero la tensión ya está. Gaddafi declara la guerra santa a Suiza y a tal punto que iba haciendo una serie de declaraciones seguidas que iban caldeando mucho los ánimos de demasiadas personas. Todo musulmán en cualquier parte del mundo que trate con Suiza es un apóstata, va en contra de Mohamed, Dios y el Corán. Bueno, Dios sería Alá. No es poca cosa meterse con Suiza. Pero bueno, aquí tenéis precisamente al hijo de Gaddafi arrestado en Ginebra, precisamente cuando llevaba gran cantidad económica encima. Gaddafi llama a la guerra santa contra Suiza, considera que es un estado infiel que destruye mezquitas. Cualquier musulmán en cualquier parte del mundo que trabaje para Suiza es un apóstata. Y así va saltando un día detrás de otro, incluso evitar que aterrice cualquier avión suizo. La situación tensa. Y anda, ¿qué aparece en el juego de Imbo? Suiza. Precisamente Suiza. Es interesante, yo no sé si veis los detalles de los dibujitos. Abajo tenemos lo que sería el típico cucú, ¿no? El reloj de cucú, porque exportan eso. Pero, ¿qué más tiene esta navaja multiusos? Armas, relojes, chocolate y lingotes de oro. Casi nada, ¿eh? Sumamente explícito el detalle del dibujito. Y, bueno, ya no digamos esto. ¿Lo veis? Pero bien. Relaciones con Daniel 11:40. Otras tierras, citaba, que serían atacadas. Estados Unidos. Aumentan los delitos contra religiosos y lugares de culto. Y aquí vamos viendo cómo organizaciones cristianas de Estados Unidos se quejan precisamente de todo esto. Entre los delitos más graves registrados, según recoge hoy el diario Vaticano, el Observatorio Romano, se enumeran 12 homicidios y otros 38 actos de violencia que incluyen también 3 intentos de estupro y 3 secuestros. En el informe se enumeran 98 incendios dolosos y 700 robos con daños. Y así van apareciendo noticias de este tipo. Y claro, lógicamente el Papa sale a la palestra diciendo que esto no puede seguir así. ¿Podría Estados Unidos bombardear bases nucleares de Irán? Seguimos con esas tensiones en esas zonas. Irán tenía hasta finales de 2009 para aceptar un trato ofrecido por 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos, además de Alemania. Ya sabemos cómo está yendo todo. Ayer mismo, creo que fue cuando Rusia dijo de que se iba a inaugurar ya la primera central nuclear hecha por Rusia en Irán, con la cual cosa se lo saltan todo por todas partes, ¿no? Israel e Irán se preparan para la guerra, decía este artículo de Novosti, RIA Novosti. Y todo se está en plena tensión. Y ahora quisiera precisamente que escuchaseis esta entrevista radiofónica a un historiador francés. No sé si clican yo mateix, ¿sí? A ver si ahora lo podéis oír. No hay imágenes, es solo oído.
o sea, audio. A ver si aparece. No. Los políticos y hasta ahora los yihadistas, porque ven que Al-Qaeda es una máquina para atraer fuerzas occidentales, no para resistir. Y por ejemplo ahora los atentados en Irak de Al-Qaeda son atentados para demorar la retirada de los americanos. Entonces hacen los nacionalistas iraquíes aún más hostiles a Al-Qaeda. Y del punto de vista islámico, Al-Qaeda es más y más una secta, con Ben Laden como gurú carismático, más y más ajeno al Islam y difundiendo gracias a Internet un mensaje de secta, y entonces tienen ese problema de reclutamiento. Entonces lo que quieren crear es una crisis internacional y, por ejemplo, hablaban de la invasión de Irak como una bendición divina, porque no lo habían previsto y el señor Bush les ha ofrecido esa oportunidad, esa bonanza. Y intentan hacer lo mismo, por ejemplo, atrayendo América al Yemen. Pero lo que pienso, lo que temo, es que ahora su prioridad es Pakistán y van a intentar una provocación en contra de India para provocar una crisis entre Pakistán e India y que el ejército pakistaní deje de cercarlos en las provincias fronterizas de Afganistán y que así pueda, como utilizo la palabra, a renacer. La posibilidad de ese escenario catástrofe es mínima, pero como académico no puedo excluirla totalmente. Cuando ahora hablaba de Internet que ha sido un avance para el mundo, sin duda, ¿es un problema para el terrorismo islamista? Es decir, ¿es un problema para fomentar, que fomenta el terrorismo? Del punto de vista operacional, es decir, manual de explosivo y todo, ya existían en Internet sin los yihadistas. Había libros hasta de los ejércitos occidentales disponibles donde ya se lo tiene todo. Lo que importa con los yihadistas es lo ideológico, es la secta. Es que esta secta, su medio es el Internet, porque puede hablar no a un grupo como se suele hacer en Islam, sino a individuo aislado, lo que los... Si habéis prestado atención, este señor estaba diciendo algo verdaderamente con mucha trascendencia y que es evidente. Se está utilizando la cuestión terrorista para enviar los ejércitos y mientras hacer lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Pero Al-Qaeda está siendo una excusa perfecta para todas las cosas que ellos quieren realizar. Y precisamente lo que hacen es que luego el pueblo de esa región, al ver que están siendo atacados por fuerzas extranjeras, ¿qué hacen? Pues aún volverse más radicales contra la ocupación de las tropas occidentales en este caso, ¿no? Fijaros en esta cita de Ellen White, después de haber visto algunas cosas. Está extraída de su libro recopilatorio Eventos de los últimos días. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Verdaderamente los movimientos finales están siendo muy rápidos. Esto se escribió en 1909. Pues hemos llegado a ese extremo ya, donde las cosas se están sucediendo con una rapidez realmente impresionante. Y precisamente las cosas que estaban escritas en este párrafo. Y aquí tenemos la carta de la Tercera Guerra Mundial. Todo tiene su tiempo y todo llega en su momento.
Las armas del nuevo orden mundial. El ejército de los Estados Unidos puede modificar selectivamente el clima de una nación hostil o estado renegado con vistas a desestabilizar su economía nacional. ¿De qué hablamos aquí? ¿Recordáis que estuvimos hablando ya en una conferencia de HAARP? Ese sistema de crear auroras boreales falsas, pero que sirve para algo más, evidentemente, y que está saliendo a la luz cómo precisamente a través de HAARP y de algún otro sistema se crean terremotos, cambios climáticos, etcétera. Y vamos a ir viendo cómo esto, que a muchos les suena ciencia ficción, que no puede llegar a ser, es precisamente algo totalmente cierto. Si os habéis fijado, llevamos una serie de semanas donde hay un hecho que se está repitiendo continuamente, una catástrofe que se repite muy a menudo. ¿Cuál es? ¿Qué está pasando últimamente? En varios países distintos. Terremotos, ¿no? ¿Creéis que es porque la Tierra está tonta y de repente empieza a hacer terremotos ella sola por todas partes? Bueno, hay gente que se cree sencillamente esto. Pero hay ciertas evidencias que iremos viendo de qué extrañas casualidades que esos terremotos pasan en los lugares, en algunos al menos de los lugares que hemos tratado, y que además detrás hay otras cuestiones. Intentaremos a ver si nos da tiempo a verlo hoy. Vamos a ver ahora una serie de noticias vinculadas a la Iglesia. Patriarca denuncia obstáculos legales en Egipto que impiden desarrollo de la Iglesia. Y fijaros lo que nos dice aquí. El patriarca de la Iglesia de rito copto católicos en Egipto, su beatitud Antonios Naguib, denunció que, si bien la Constitución garantiza la libertad religiosa y de conciencia, la misma Carta Magna establece que el Islam es la religión del Estado y la ley musulmana es fuente fundamental del sistema legal, lo que dificulta grandemente la labor eclesial en el país. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que hay una problemática entre el mundo islámico en Egipto y el mundo cristiano. No se puede ir predicando con facilidad, no se puede hacer según qué, porque todo está regido por el Islam. Entonces, claro, esto incluso obstaculiza la edificación de templos para los cristianos. Incendio en Egipto arrasa templo católico. Iglesia pide seguridad para cristianos. Garantías necesarias para la seguridad de los cristianos es lo que se está pidiendo allí. ¿A quién? Al presidente Hosni Mubarak. La situación, una vez más, es quejarse de que verdaderamente están habiendo situaciones muy críticas para los católicos en esas zonas. La enseñanza de la Iglesia Católica respecto del descanso dominical. ¿Qué aparece aquí ahora? Chile. Intervención en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Valparaíso, 30 de julio del 2008. Y aquí tenéis también un artículo que apareció que nos pone: se nos ha pedido opinión acerca de una iniciativa del senador Juan Pablo Letelier para modificar la normativa referente al descanso dominical. Es preciso reafirmar que al abordar estos temas la Iglesia no lo hace desde aspectos técnicos específicos, sino aportando principios orientadores para las decisiones que las autoridades deban adoptar. Desde esta perspectiva, la Iglesia promueve y apoya las medidas orientadas a respetar el descanso dominical. Lo hace a partir de la consideración de aspectos centrales de la fe en Jesucristo, que profesa la mayoría del pueblo chileno, y también de la valoración de la persona y de la dignidad del trabajo humano. Y esto fue el 30 de julio de 2008. Chile. Se quería apoyar el descanso dominical. Centro de la vida cristiana. ¿El qué? El domingo. El respeto al descanso dominical contribuye al reconocimiento de la dignidad del trabajo. ¿Os suena de algo esto? ¿Cómo hemos empezado la conferencia? Precisamente
hablando de este tema, pero en un continente totalmente distinto, un continente europeo. El día 24, lo recordamos, de este mismo mes, de marzo, va a ser tratada la ley dominical en Europa, en el Parlamento Europeo. Y vemos que la misma presión ya se hizo también en Chile. Y ellos no descansan. Y están trabajando en todas las zonas del mundo cristiano tal como estaba profetizado. La única manera de arreglar el mundo es ¿cómo? Arreglar la familia. Fijaros qué tremenda arma se está poniendo en juego. Se ha permitido, y hay que decirlo así de claro, se ha permitido que la sociedad llegase a un punto en que la familia fuera fácilmente vulnerable. Hay que trabajar el hombre, hay que trabajar la esposa para mantener los hogares, porque si no uno no se sale normalmente. Hay situaciones de divorcios continuos por tensiones. Hay continuamente niños que se van con padres que no son exactamente los suyos, padres que tienen niños que uno es suyo y el otro no, continuamente situaciones así. Y la familia está inestable porque hay una inestabilidad social. Por tanto, si arreglamos la familia, arreglamos el mundo. Se deja el efecto péndulo. Primero llegamos al desfase, pero el péndulo va a regresar al otro lado. Y en ese recorrido va a arrasar imponiendo sus leyes. Y esas leyes, antes que hemos visto en el Parlamento Europeo, ¿con qué excusa se iba a aprobar el domingo? Para el bien del trabajador y los niños. Porque los papás tienen que estar con los niños, ¿qué día? El domingo. Fijaros cómo las cosas no van sucediendo porque sí. Las iglesias católica y evangélica de Marruecos se declaran ajenas al proselitismo. ¿Os estáis fijando lo que acabamos de leer? Sacada de Zenit también. Noticia del 31 de marzo del 2009. Ante la reciente expulsión de Marruecos de 4 evangélicas españolas y una alemana acusadas de proselitismo, ¿sabéis qué es proselitismo? Es ir a dar el evangelio a otras personas. Tanto la Iglesia católica como la Iglesia evangélica se declaran ajenas a la actividad de estas personas con las que no les une ninguna relación y se muestran contrarias a acciones de proselitismo. ¿Por qué se expresa esto? Porque en el mundo musulmán tú no puedes ir a hacer proselitismo, no puedes ir a dar el evangelio, porque si haces eso vas contra las leyes establecidas que están fundadas en el Islam. Para no tener problemas y confrontaciones, tanto católicos como evangélicos dicen, no, nosotros no, nada, no entramos en esto, son gente que no tiene nada que ver, se quitan las pulgas de encima. Esto es muy significativo, porque quiere decir que habrá algún momento en que habrá personas que querrán dar ciertos mensajes sobre el evangelio, totalmente necesarios al mundo en general, pero eso va a ser llamado proselitismo, tal como ya está sucediendo en estos lugares. Y claro, por temor a que se diga, a que ciertas personas que pertenecen a cierta religión hablen, y a eso cause problemas, no, nosotros no entramos en esto. Esto es un ejemplo de lo que va a llegar a acontecer. Los mismos propios van a dejar de lado a los suyos que dicen las cosas que hay que decir. Pero bueno, aquí es cuestión de política. Y vamos a ver esto. El Papa firma el primer paso para beatificar a Juan Pablo II y a Pío XII. Fijaros lo deprisa que van las beatificaciones últimamente en la Iglesia Católica, cuando había cosas que eran necesarias que pasasen tantos años. Ahora, bueno, están acelerándose. Benedicto XVI conmina a los grupos armados a dejar las armas para un mundo más digno. Mientras, la cara que ellos ofrecen es precisamente la paz.
Si no supiéramos todo lo que hemos sabido hasta ahora en las conferencias, realmente nos creeríamos muchas de sus palabras, ¿verdad? El arzobispo de Praga advierte sobre la amenaza de islamización de Europa. Fijaros, el arzobispo de Praga. Otra vez empieza la controversia. Islam en Europa. Hay que poner límites. ¿Qué sucedió hace poco también en Francia? ¿Lo recordáis? Asunto de minaretes. Bueno, hay problemas, hay que poner frontera ya, un poco de coto a tanta islamización, ¿no? Pues bien, las problemáticas van surgiendo y parte de ellos mismos acrecienta esas polémicas. Claro, finalmente quiere decir de que hay que intervenir ante estas cuestiones y imponer leyes. Malasia, la justicia da la razón a la Iglesia sobre el término Alá. Y aquí viene toda una discusión, que bueno, para no entrar mucho en detalles, de cómo precisamente la palabra Alá, que si quiere decir Dios, igual que el nuestro, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra Alá, para referirse al Dios cristiano, pues no es la más adecuada precisamente. Alá era el Dios luna, no era el Dios que conocemos los cristianos. Pero bueno, hay que intentar que haya términos que se complementen y que parezcan el mismo cuando realmente esto no es así. Algún día trataremos este tema. Espero poderlo hacer pronto, pero hay muchos más temas aún que la gente me está pidiendo y aún no he podido tratar por circunstancias. Y si Dios quiere lo presentaremos pronto también todo. El Papa pide respetar dignidad de inmigrantes y minorías cristianas. Fijaros lo que os decía antes. Cada vez está habiendo más problemas en muchos países. Hay indignación, violencia. Eso hay que pararlo. Hace falta orden. La Iglesia está siendo perseguida. Esto no se puede tolerar. Por tanto, ya podéis ir imaginándoos qué va a suceder. Munilla dice que Haití es una llamada a despertar de nuestro letargo moral. ¿Y a qué se está refiriendo a esto? ¿Qué pasó en Haití? Más adelante lo veremos, si no hoy el próximo día. Para ellos, estas desgracias vienen a representar que nosotros debemos despertar, en general el mundo debe despertar de su letargo moral, porque son toques de atención. Cuidado, lo que está diciendo no es una burrada. Ellen White, en una de sus citas, o en varias de sus citas, nos viene a decir lo mismo. Pero dice Ellen White en ese caso, de que Dios permite que pasen estas cosas para que las personas verdaderamente se den cuenta de su condición y se acerquen a Dios. Y que eso lo veremos cada vez más porque el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Lo que pasa es que Ellen White da detalles de que no es solo que se retire el Espíritu Santo y ya está, sino que da detalles de que cómo Satanás va a utilizar a ciertas personas para crear cosas a través del secreto de los laboratorios de la naturaleza que Satanás conoce muy bien, las leyes físicas. Y vamos a comprender que esos terremotos que están saliendo como setas no son solo casualidades, sino que hay algo más. Pero claro, esto lo sabemos los que seguimos las profecías, pero hay otras personas que lo encaran de un modo un poco distinto y hay que tener en cuenta. El gobierno italiano presentará pronto el recurso a favor del crucifijo. ¿Recordáis que hace tiempo presentamos que hubo una polémica de una señora que pidió que se retiraran los crucifijos en Italia? Pues bien, ahora esto se presentará, fijaros, en Estrasburgo. Y así es, porque el crucifijo es símbolo de ¿qué, teóricamente?
de Cristo, del cristianismo. Ante el mundo musulmán ponemos crucifijos otra vez. ¿Está bien poner crucifijos? Bueno, si nos regimos por la lectura bíblica, evidentemente no. Pero bien, la polémica se va lanzando, se va llevando a la luz la discusión con el mundo islámico. Pero es que poner crucifijos implica mucho más de lo que parece. En algún día, si podemos, también hablaremos un poco más profundamente de esto. Y ya terminamos con esta noticia. Benedicto XVI dice: todos debemos dar los pasos necesarios hacia la unidad. Homilía en las vísperas conclusivas de la Semana por la Unidad de los Cristianos, lunes 25 de enero de 2010. El ecumenismo. El ecumenismo está siendo el gran foco centrado donde ellos están poniendo todas sus fuerzas. Porque en el momento que consigan más esta línea ecuménica, los hechos van a precipitarse de lleno. Debemos estar atentos a todas estas noticias, porque cosas que a veces nos pasan muy a la ligera están marcando el periodo final de nuestra historia. Bien, vamos a dejarlo aquí. Hay más noticias que continuaremos, muy interesantes, algunas, donde precisamente trataremos el tema de los terremotos y algunas otras cuestiones. Y presentaremos la séptima parte del tercer templo de Jerusalén, con algo que os va a impresionar. Pero bien, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por todo y ahora cada uno a su casa. ¡Hala!